Solución paquete de problemas 6, quinto de secundaria, ejercicio 1. Realiza un programa que lea un número n y calcule la suma de los primeros n números desde 0. Si ingresamos el número 5, tiene que sumar 0, 1, 2, 3, 4. Contando con el 0 son 5 números. Tiene que sumarlos. Si agregamos como dato de entrada el 10, tiene que sumar desde el 0 hasta el 9. Serían 10 números contando con el 0. Vamos a realizarlo. Vamos a utilizar la estructura for, por tanto necesitamos la variable i. También vamos a leer la variable n, que sea de un número entero. También vamos a necesitar una variable suma, que es donde vamos a acumular la sumatoria de todos los dígitos. Vamos a inicializarlo en 0. Vamos a leer nuestra variable n, directamente vamos a escribir sin, leemos n. Utilizamos la estructura repetitiva for, agregamos las llavecitas, ya está. Vamos a decir, mientras que i sea igual a 0, i va a empezar en 0, mientras que i sea menor a n, repetiría. En cada repetición incrementamos i más una unidad. ¿Por qué estamos comenzando en 0? Esta variable i la vamos a utilizar para que tenga ese comportamiento, para que empiece desde 0, luego valga 1, luego valga 2, 3 y 4. Afortunadamente la variable i tiene ese comportamiento, ¿no? En el primer bucle va a valer 0, luego 1, luego 2, 3, etc. Y ese número simplemente lo vamos a acumular a nuestra variable suma. Por eso indicamos que i empiece desde 0. Y tiene que terminar un menor anterior a n. Por eso estamos agregando mientras que i sea menor a n. Porque un número anterior vale, pero cuando valga n no va a valer. Esa condición se va a volver falsa y se va a retirar del bucle. Entonces acá simplemente vamos a decir que nuestra variable suma va a ser igual al anterior valor que tenía suma más la variable i. Al hacer esto nosotros estamos acumulando todas esas sumatorias en esta variable. Inicialmente va a valer 0, i va a valer 0, suma vale 0, 0 más 0, 0 nada más. En el siguiente bucle i va a incrementar en una unidad, valdría 1. Suma va a ser igual a 0 más 1, suma valdría 1. En el siguiente bucle i va a valer 2. Suma va a ser igual a suma, que vale 1, más 2 sería igual a 3. De ese modo se va a ir acumulando. Y al último simplemente vamos a utilizar el cout para mostrar el resultado de la variable suma. Con eso tendríamos solucionado el ejercicio. Vamos a ejecutar. Podemos ver que si ingresamos el número 5 nos está mostrando la sumatoria, que es 10. Ejercicio número 2. Realizar un programa que lea un número n y calcule la suma de los primeros n números pares, comenzando desde 0. Si yo ingreso el número 6 en n, tiene que sumar a partir del 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, son 6 números pares. La sumatoria sería 42. Algo similar al anterior, pero en este caso empezamos desde el número 2 y luego se va incrementando en 2 unidades. Por eso son números pares, ¿no? De 2 en 2. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, etc. Vamos a realizar el programa. Vamos a crearnos para acá una variable entera que va a ser i. Vamos a utilizar la estructura for. Necesitamos la variable suma también para acumular el resultado de la suma. Inicializamos en 0. También vamos a necesitar una variable, bueno, voy a utilizar una variable auxiliar, lo voy a denominar auxiliar, que va a empezar en 2. ¿Por qué va a empezar en 2? Porque esta variable es la que voy a utilizar para que tenga este comportamiento, que primero empiece en 2, luego valga 4, luego 6, etc. No voy a utilizar la variable i, como lo habíamos hecho en el ejercicio pasado. La variable i solamente lo voy a utilizar para controlar cuántas veces estamos realizando las repeticiones. Entonces vamos a decir for, abrimos las llavecitas, indicamos i va a comenzar en 1, mientras que i sea menor o igual a n, entonces i se incrementa en una unidad. Miren, nos hemos olvidado crearnos la variable n,
y también leer la variable n, que es lo fundamental. Vamos a leer la variable n al igual que el ejercicio anterior, ¿no? Cuántas n es cuántos números pares se van a sumar, ¿no? Estamos utilizando esta forma y empieza en 0, mientras que i sea menor o igual a n es repetir. De esta manera nos estamos asegurando de que va a haber n cantidades de repeticiones. Eso es lo que nos estamos asegurando. Y vamos a utilizar la variable i solamente para asegurarnos eso, que va a haber las n repeticiones. Si yo en n ingreso 6, va a haber 6 repeticiones. Si ingreso 10, 10 repeticiones, etc. Bien, vamos a decir, nuestra variable suma va a ser igual a la misma variable suma, pero esta vez lo vamos a sumar con la variable auxiliar. Y ya está. La variable auxiliar vale 2 inicialmente. Entonces en la primera repetición, en la variable suma se estaría acumulando ese número 2. Después de que se realice esa sumatoria, vamos a decir que nuestra variable auxiliar sea igual a la misma variable auxiliar, o sea, el mismo valor, pero incrementándole en 2 unidades. Cosa de que se vuelva 4. Y en la siguiente repetición se sume con el 4. Luego se va a incrementar en 2, va a ser 6. En la siguiente repetición se incrementa con el 6. Y de ese modo. Y con eso ya tendríamos solucionado nuestro ejercicio. Vamos a mostrar la variable suma. Vamos a ingresar el valor 6. Tenía que salir 42. Efectivamente, ese es el resultado. Ejercicio 3. El siguiente programa recibe un número y debe mostrar el factorial de ese número. Se sabe que el factorial de un número es, si ingresaríamos el número 6, entonces nos tendría que devolver 720. ¿Cómo se calcula el 720? Se multiplica desde el 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Si ingresaría factorial de 8, se tendría que multiplicar desde el 1 hasta el 8. Observaciones. El programa ejecuta, pero al ingresar cualquier valor solo devuelve 0. Debemos corregir el programa. Existen 2 errores. Entonces tenemos que copiar este ejercicio. Lo voy a copiar. Ya tenemos el ejercicio copiado. Vamos a analizar un poco cómo está trabajando, cómo está funcionando este programa. Estamos creando las variables. Número es el valor que vamos a leer, el número que queremos sacar su factorial, ¿no? Tenemos la estructura repetitiva. Y empieza en 1, mientras que i sea menor al número repetir y se incrementa en 1 unidad. Podemos ver que en la variable factorial se está acumulando todas las multiplicaciones, ¿no? Eso es lo que está realizando la estructura repetitiva. Se está acumulando todas las multiplicaciones. Analizando también un poco, podemos ver que para sacar el factorial de 6 se tiene que multiplicar a partir del 1, 2, 3 hasta el 6, ¿no? Desde el 1 hasta el 6. Entonces, si yo ingreso factorial de 8, se tiene que multiplicar desde el 1 hasta el 8. En pocas palabras, se tiene que multiplicar desde 1 hasta n, ¿no? Porque n es el valor que vamos a ingresar. Por tanto, si analizamos eso en nuestra estructura for, aquí vemos que i está comenzando en 1. Perfecto. Mientras que i sea menor a número, acá ya tenemos un error. Este es el primer error, porque si lo dejamos la condición tal como está, se va a repetir hasta la cantidad del número menos 1, pero nunca hasta el mismo número. O sea, si yo ingreso el número 6, iba a valer 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5, pero cuando i valga 6, esta condición ya va a ser falsa y se va a salir. Lo que nosotros queremos que es que ese 6 también se multiplique. Por tanto, la condición tendríamos que cambiarlo, mientras que i sea menor o igual a número repetir, ¿no? Ahí está el primer error. Acá es donde se está multiplicando. El siguiente error es esta inicialización. Nosotros podemos ver que factorial se está inicializando en 0. Entonces, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Factorial 0 por 1, 0. 0 por 2, 0 por 3, 0. Por eso es que está mostrando 0. Vamos a inicializar en 1. ¿Por qué inicializamos en 1? Porque en la primera multiplicación, cuando i valga 1, 1 por 1 va a ser 1 nomás.
En la siguiente por 2, por 3, etc. Y con eso ya tendríamos solucionado nuestro ejercicio.